¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista CNN. Hoy vamos a hablar de los retos virales que lamentablemente están de moda. Estos desafíos en los que principalmente niños y adolescentes se graban realizando alguna acción para obtener más visualizaciones, más me gustas, ¿no? Más seguidores también. Y que, claro, pareciera ser inofensivo como una simple coreografía, que los hay, pero también hay varias conductas, ¿no?, que llevan a un riesgo, no solamente físico, sino que también psicológico. Nos acompaña hoy día justamente Susana Sarabia. Ella es psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Universidad de los Andes. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte a este espacio. Para comenzar, Susana, ¿por qué se han vuelto tan masivos estos retos virales entre niños y adolescentes? Por nombrar algunos, ¿no? Han surgido los virales de aguantar la respiración hasta desmayarse, morder cápsulas de detergente, poner sal y hielo en la piel hasta quemarse. O sea, de verdad que nada bueno puede salir de esto. ¿Por qué se ha vuelto tan masivo, crees tú? Mira, esto explica principalmente el aprendizaje social, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Que los niños imitan las conductas que se van reforzando en el tiempo, ¿ya? Y las redes sociales funcionan muchas veces como amplificadores también de aspectos principales, como por ejemplo la recompensa inmediata, esto de los likes, la búsqueda de atención, el ser visto por un otro, por un par, ¿cierto? Y la validación social. Además también que la etapa adolescente, los niños están muy influenciados por la acomodación social, o sea, lo que hace la mayoría, ¿ya? Y a eso se suma también el cerebro infantil adolescente, que es mucho más sensible a la recompensa, a la presión de pares, es un cerebro mucho más impulsivo, más emocional. Entonces, si toda la masa va hacia allá, Mm. en esta búsqueda de validación, en esta búsqueda de esta recompensa inmediata, tiendo generalmente a acomodarme también por un cerebro inmaduro que también no tiene esta posibilidad de poder medir las consecuencias a largo plazo y funcionar de manera más impulsiva. Perfecto. ¿Y desde cuándo estás viendo este fenómeno en tu consulta? ¿Cómo crees que ha evolucionado en los últimos años también? Pero no cabe duda que desde la pandemia aparecieron varios fenómenos emocionales en los niños con respecto a mayores signos de aislamiento social, soledad, desregulaciones emocionales. Y eso que, claro, los cambios que incluyeron desde entonces, tanto en los distintos contextos de los niños, así como también después la readaptación y cómo ahí pudimos ver o se hizo más visible finalmente estas desregulaciones, estas dificultades en la adaptación y también, como bien te mencionaba, que es las redes sociales, hoy en día los estímulos que los niños reciben por medio de las pantallas, no cabe duda que también están influyendo en ese cerebro más impulsivo, en ese cerebro que busca la recompensa inmediata. Entonces, desde entonces yo te diría que las consultas es muy común observar adolescentes o niños que consultan justamente por niveles de regulación o niveles de soledad o dificultades en la adaptación social que influyen también en cómo buscan desde el espacio social también esto que te mencionaba de esta validación, esta aceptación, este sentido de pertenencia. ¿Y cuáles son, Susana, los riesgos más graves que has documentado, tanto físicos como psicológicos, de niños y adolescentes que se han involucrado, ¿no?, en estos retos virales? O sea, hoy en día vemos los riesgos que hay en términos vitales, ¿cierto? Mm. Este reto también del consumo del paracetamol, o sea, no cabe duda el impacto a nivel médico que genera sobre todo también en los niños y pensémoslo también en los niños que reciben esta información también. O sea, los niños más pequeñitos que van recibiendo esta información de cómo finalmente veo que a través de estas redes sociales o a través de estos retos parecerá ser que es un espacio donde puedo ser visto, que es un espacio en donde recibo esta validación. Y ahí es donde la importancia de los padres que puedan estar atentos finalmente a cómo van evolucionando nuestros pequeños con el proceso de adaptación social. Pero no cabe duda que hoy en día no solo vemos eso, sino que vemos conductas de riesgo, no solo la que ya veníamos observando en términos de conductas suicidas, sino que también estas conductas que nos llevan a un riesgo vital significativo. Claro. Y en cuanto a trastornos psicológicos que has visto, Susana. Un aumento significativo desde la pandemia de trastornos ansiosos, de trastornos depresivos, niños con mayores tendencias suicidas o niños que en este contexto de vulnerabilidad social, vulnerabilidad emocional, también se ven más inmersos a estas conductas de riesgo. Entonces, desde ahí que vemos hoy en día a niños con unos niveles importantes de impulsividad y esto muchas veces con la vulnerabilidad de las redes sociales que se ven más inmersos también en estas conductas. ¿Qué señales concretas debería observar un padre, una madre o un tutor, ¿no?, de esos niños o adolescentes que podrían estar llevando a creer, ¿no?, de que están participando en un reto viral? Ujú.
Bueno, es súper importante también que nosotros como adultos evaluemos el tiempo que pasa nuestro hijo en las pantallas, ¿ya? O sea, sobre todo en la etapa adolescente, como bien te mencionaba, donde los adolescentes están mucho más vulnerables a esta búsqueda de aprobación, este sentido de pertenencia, esta aceptación social. Las redes sociales hoy en día es un espacio para recibir eso y el tiempo que los niños pasan en las pantallas es clave para nosotros también ir, ojalá, supervisando también cuál es el contenido. Entonces, cuando vemos conductas de aislamiento, esas conductas de aislamiento están asociadas a mucho uso de las pantallas o las redes sociales. Vemos, por ejemplo, que hay dificultades en el rendimiento académico, hay cambios importantes en el ánimo y a nivel conductual. Nuestro hijo de un momento a otro empieza a tener conflictos en el colegio y las redes sociales o estas pantallas empiezan a funcionar como un refugio. Claro, sabemos del daño, ¿no?, que causa el hecho de usar celulares, sobre todo menores, lo han dicho muchos especialistas, muchos estudios, pero la práctica y sobre todo diría yo que la adolescencia muchas veces, ahí los padres se encuentran en una disyuntiva, en el fondo, si pasarle o no este aparato, por mucho que ellos no quieran, justamente para evitar otros problemas sociales, porque claro, la mayoría lo tiene. ¿Cómo lo ves tú y cuándo también crees que uno como adulto debiera pasarle el celular a un hijo o hija? Como tú bien mencionas, estamos en una era, por así decirlo, donde todos los niños hoy en día están inmersos con el uso del teléfono, con el uso de las tablets o con el uso de las pantallas. Yo siempre les recomiendo a los padres que intentemos aplazar al máximo el uso del celular propio o de las pantallas en la casa, ¿ya? Y si en algún minuto nosotros como adultos ya entramos en esa conducta, lo importante desde un comienzo es establecer reglas y normas respecto a su uso. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo va a ser el tiempo? ¿En qué horario se suspende el uso de las pantallas? Ya que no sea más allá de 2 horas pensando en los adolescentes. ¿Ya? ¿Cuál es la información que nosotros como adultos vamos a tener acceso? Por ejemplo, que vamos a hacer uso de los controles parentales, ¿cierto? Lo importante es establecer normas y reglas claras negociadas con el adolescente es fundamental. Y ahí también, que es lo que me ocurre muchas veces en la consulta, que los padres me dicen, ya todo el curso tiene celular o todo el Mm. curso se conecta desde ahí, ¿cierto? Yo creo que lo importante es que si en algún minuto se hace espacio, que estemos con nuestro hijo, ya en el fondo aprendamos juntos cómo hacer uso de las pantallas, nosotros podamos tener acceso al contenido y como yo les comentaba, lo ideal es aplazar al máximo nuestra recomendación, ojalá que ya los niños recién en la etapa adolescente, ojalá más de los 15 y 16 años puedan tener celular, ¿cierto? Pero ya vemos que eso está siendo muy difícil en la era en la que estamos, pero ¿qué es lo que sugerimos muchas veces? La supervisión activa es más efectiva que la prohibición total. Bueno, pero es así como también hemos tenido varias medidas a nivel colegios, a nivel país, ¿no? Donde justamente eso va a tener sin duda que buenos resultados, muchos que incluso lo prohíben en los recreos, que es el minuto en donde uno puede compartir. Así que vamos avanzando poco a poco en ese camino, pero gran responsabilidad de parte de los padres, de los madres y también, como tú dices, en el tema de la educación digital y de acompañar, ¿no? Cuando tienen que interactuar, de obviamente ponerle límites, horarios y qué sé yo. Bueno, quiero preguntarte, Susana, porque nos van quedando los últimos minutitos, de a qué edad deberían los padres comenzar a hablar con sus hijos sobre precisamente los peligros de estos retos virales. Mira, lo ideal es que pueda ser en la preadolescencia. ¿A qué nos referimos con la preadolescencia? Ya cuando tenemos a un niño cercano a los 10 años, 10, 11 años. ¿Por qué? Porque ya vemos que a esas edades los niños a veces ya tienen acceso a estos contenidos, ¿ya? O al uso de las pantallas principalmente, ¿ya? Y por sobre todo porque ya en esta etapa del desarrollo el cerebro tiende a ser mucho más inmaduro, tiende a ser mucho más impulsivo, funciona más desde esto de que te mencionaba, la gratificación inmediata. Entonces, lo que va a ocurrir, que si tenemos a nuestro hijo inmerso en este contenido, su cerebro no va a estar con la capacidad para poder en el fondo procesar esa información. Entonces, yo diría, desde esas edades es importante abrir conversaciones, más que solo advertir. ¿A qué me refiero con abrir conversaciones? Por ejemplo, ¿has visto esos retos? ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, si vemos que están en las noticias hablando de esto. Enseñar respecto al pensamiento crítico digital. A esta edad también se empieza a desarrollar un pensamiento más crítico. ¿A qué nos referimos? Que los niños ya pueden poner en duda o pueden probar hipótesis respecto a sus ideas. No todo es tan concreto como yo lo estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar ahí? Que no todo lo viral es seguro, diferenciar el juego versus el daño real, explicar las consecuencias reales adaptadas a la edad.
sin asustar, pero con claridad. Por ejemplo, cuando alguien lo haga como broma, puede generar mucho miedo en otros, ¿ya? O sea, que poder facilitar este concepto también de la empatía, ¿cierto? Como qué es lo que genera en un otro. Y acompañar el uso, no solo limitarlo, ver contenido juntos, como bien te mencionaba, la covisualización, esto es un factor protector también que nos va a ayudar también a poder enfrentar el que nuestros hijos puedan acceder al contenido así. ¿Y cómo cuando un padre, digo, o una madre descubre que su hijo participó en alguno de estos retos, cómo debería reaccionar para no cortar el diálogo, sobre todo tomando en cuenta la adolescencia, ¿no? Que es una etapa bastante difícil de abordar? Ujú. Bueno, ahí es súper importante el espacio de confianza, ¿ya? ¿A qué nos referimos? O sea, si nosotros como adultos inmediatamente entramos obviamente a advertir, a criticar, a cuestionar, eso va a limitar la posibilidad que nuestro hijo en algún minuto se acerque a nosotros a volver a contarnos una situación así. Entonces, lo más importante es que entremos desde la curiosidad, desde preguntas abiertas y exploremos para después poder enseñar y educar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, oye, a ver, ¿qué te generó a ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntame un poco más de cómo fue la situación. Y después de eso, tal cual como lo veníamos conversando, o sea, agradecer porque se dio ese espacio de confianza y al mismo tiempo poder educar. A ver, veamos en el fondo como que toda la información que recibimos en las redes sociales veamos, si es información que es segura, que es oportuna, que hace daño, y ahí si es información que hace daño, que no es oportuna, que está generando complicaciones en un contenido al cual no tenemos que acceder, que tenemos que limitar, que tenemos que restringir. En el fondo también ahí ayudar al adolescente a que ellos mismos puedan poner ese límite cuando ven ese contenido o que puedan conversarlo con un adulto. Perfecto. Susana, en esta era los padres desde la primera infancia estábamos básicamente abrumados, precisamente por la culpa, por la cantidad de información que hay dando vuelta en distintas plataformas, por la tecnología, por estos retos virales. ¿Qué mensaje para ir cerrando ya, ojalá de calma, le darías a los padres y madres que hasta ahora nos ven a través de la pantalla de CNN? Bueno, lo importante acá como adulto poder entender de que finalmente estos retos virales no son un problema de los niños, más bien sino un reflejo de cómo hoy en día se están aprendiendo a relacionar con este mundo digital y ahí los adultos no podemos quedar fuera. Es súper importante que nosotros generemos ese espacio de confianza donde conversemos sobre estos contenidos, donde podamos educar, donde nuestro hijo sienta que es un espacio con nosotros adultos donde podemos acompañar a educar respecto al daño que puede generar estos contenidos y ahí la conexión emocional, espacios tú a tú con los adultos es fundamental para facilitar este espacio de conversación, confianza y educación. Bueno, muchas gracias Susana por acompañarnos en este espacio, sin duda un gran aporte para todos los padres, madres y tutores que nos escuchan y nos están viendo también. Muchas gracias y seguimos por supuesto aquí en contacto. Muchas gracias. Y nosotros volvemos a encontrarnos sin duda que en una próxima entrevista CNN. Muchas gracias por acompañarnos.